El jueves 23 de mayo de 2019, una niña de 7 años desapareció en una comunidad alejada en México, sin que nadie pudiera explicar con certeza qué había ocurrido. Había pasado el día jugando cerca de su casa, como lo hacía habitualmente, pero al caer la tarde no regresó. Su ausencia fue notada cuando ya no había rastro claro de hacia dónde había ido. Lo que comenzó como una búsqueda vecinal se transformó en un operativo masivo que se extendió durante 7 días. Testimonios imprecisos, pistas descartadas y múltiples líneas de investigación marcaron el desarrollo del caso, hasta que un hallazgo cambió por completo su rumbo y dejó paralizados a todos. Esta es la reconstrucción cronológica de los hechos que rodearon el caso de una niña mexicana, desde las primeras horas hasta el cierre de la investigación. Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este canal. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si este tipo de contenidos les resulta útil o interesante. También nos gustaría que nos dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos gusta saber hasta dónde llegan estas historias y de qué lugares del mundo nos acompañan. Les pedimos que sigan este caso con empatía y respeto y que, si lo consideran importante, compartan el video para que más personas conozcan lo ocurrido. Difundir estos hechos también es una forma de generar conciencia. Ahora sí, comenzamos. Itzel Quiroa Ceratos nació el 3 de enero de 2012 en San Luis Río Colorado, Sonora. Era hija de Miguel Ángel Quiroa y María Luisa Ceratos, y desde sus primeros años de vida creció en un entorno familiar estable con varios hermanos, dentro de una comunidad donde la convivencia entre vecinos era frecuente y cotidiana. Al momento de los hechos que narraremos hoy, Itzel tenía 7 años. Su vida transcurría con la normalidad propia de una niña de su edad. Asistía a la escuela, pasaba tiempo con su familia y compartía largas jornadas de juego con otros niños del barrio. No existían indicios de que enfrentara situaciones extraordinarias o fuera de lo común. Su rutina estaba marcada por actividades simples y repetitivas, propias de la infancia, y su principal interés era convivir, jugar y disfrutar del tiempo libre. La dinámica familiar se organizaba en torno al trabajo de su madre, quien salía temprano de casa por las mañanas, y al cuidado cotidiano que se daba dentro del entorno doméstico y comunitario. Hasta ese momento, su vida había transcurrido sin hechos que alteraran de manera significativa su entorno familiar o social. La cotidianidad marcaba sus días, y no existían antecedentes que hicieran prever un cambio abrupto en esa normalidad. La vida cotidiana de Itzel transcurría dentro de una rutina sencilla y predecible. Sus días estaban marcados por la asistencia a la escuela y por el tiempo que pasaba en su entorno inmediato, principalmente en compañía de otros niños del vecindario. Como muchos menores de su edad, encontraba en el juego su principal forma de distracción y socialización, utilizando los espacios cercanos a su hogar como puntos habituales de reunión. El vecindario en el que vivía permitía una dinámica comunitaria activa. Era común que los niños salieran a jugar durante el día, especialmente cuando no había actividades escolares. Estas jornadas se desarrollaban bajo la supervisión indirecta de los adultos del área, quienes, aunque no vigilaban de forma constante, estaban atentos a la presencia de los menores y podían reconocer fácilmente cualquier situación fuera de lo habitual. Itzel participaba de manera regular en estas dinámicas y era parte del grupo de niños que se reunía para jugar. Uno de los lugares que solía frecuentar era un canal cercano a su vivienda. Este sitio era conocido por los vecinos y por los propios niños, quienes lo visitaban con frecuencia como parte de sus actividades recreativas. A Itzel le gustaba acudir a ese lugar, ya fuera sola o acompañada de sus amigos, y su presencia allí no resultaba extraña para quienes la conocían. En casa, Itzel mantenía una relación cercana con su familia. Compartía tiempo con sus hermanos y era descrita como una niña activa, con iniciativa propia y con una personalidad que la llevaba, en ocasiones, a tomar decisiones por cuenta propia. No existían antecedentes de ausencias prolongadas ni situaciones que generaran alarma. Itzel solía mantenerse dentro de los horarios y espacios conocidos, regresando a casa después de jugar,
y siguiendo en general las pautas habituales de su día a día. Así llegamos al jueves 23 de mayo de 2019. Ese día comenzó como era habitual en la vida de Itzel y de su familia. En las primeras horas de la mañana, alrededor de las 5, su madre salió de casa para dirigirse a su trabajo. Antes de irse, dejó a Itzel en el interior del domicilio, donde la niña permaneció descansando. La mujer dijo que en ese momento, la pequeña estaba vestida con un pantalón de mezclilla largo. Mientras las horas pasaban, la rutina familiar se desarrolló sin sobresaltos. Ese jueves no hubo clases escolares, por lo que los niños del vecindario permanecieron en sus casas o salieron a jugar desde tempranas horas. Con el paso de la mañana, la actividad en la zona aumentó y varios menores comenzaron a reunirse en la calle y en espacios cercanos para jugar. Itzel, como en otras ocasiones, se integró a los juegos con otros niños. Durante la mañana fue vista en compañía de sus amigos del vecindario, participando en actividades recreativas propias de su edad. Itzel se movió dentro de los espacios que le eran familiares, sin alejarse de las áreas que frecuentaba de manera regular. Durante la tarde, la niña estuvo también en compañía de su hermana mayor y de otros niños en el canal cercano a su domicilio, el cual, como ya dijimos, era un sitio que solían visitar con frecuencia. En determinado momento, una vecina acudió por sus hijos, lo que provocó que la hermana mayor de Itzel se retirara del lugar junto con ellos. La niña, que no siempre seguía las indicaciones de su hermana, decidió quedarse sola en la zona. Fue en ese contexto cuando se perdió contacto visual con la niña. Algunos vecinos señalaron que la habían visto vistiendo un short de mezclilla y una blusa verde, lo que indicaría que en algún momento del día, Itzel se cambió de ropa. Este detalle se volvió relevante más adelante, al momento de intentar reconstruir sus movimientos. Lo que sí es seguro es que ese fue el último momento en que alguien la vio con certeza, y al notar su ausencia, los vecinos comenzaron a buscarla. Alrededor de las 6 de la tarde, la madre de Itzel regresó a su domicilio tras concluir su jornada laboral. Al llegar, notó de inmediato un movimiento inusual en el vecindario. Vecinos y algunos de sus hijos se encontraban buscando a Itzel. Rápidamente le informaron que ya llevaban varias horas sin verla. Ante la preocupación, la madre comenzó a preguntar a los vecinos qué había ocurrido durante el día. Las respuestas coincidían en un punto. La menor había estado jugando con otros niños y, en algún momento de la tarde, simplemente dejó de ser vista. Uno de los testimonios clave fue el de un menor del vecindario, quien afirmó que Itzel había mencionado que ese día debía ir a ver a una mujer a la que identificó únicamente como Doña. No se proporcionaron más datos sobre esta persona, ni se logró establecer con claridad si se trataba de alguien conocido por la familia o por la comunidad. De manera inmediata, los padres iniciaron una búsqueda por su cuenta. Recorrieron el vecindario, preguntaron casa por casa y revisaron patios y espacios comunes, con la esperanza de encontrar a la niña o de obtener algún dato que ayudara a localizarla. Algunos vecinos se sumaron de forma espontánea, ampliando la búsqueda a calles cercanas y terrenos próximos a las viviendas. Durante esas primeras horas, la información era confusa y fragmentada. Se mencionaron posibles cambios de ropa y distintos lugares donde la menor había sido vista por última vez, pero no existía un dato concluyente que permitiera establecer una línea clara de búsqueda. Aún así, la familia y los vecinos continuaron recorriendo la zona, intentando cubrir la mayor cantidad de espacios posibles antes de que cayera la noche. Al no obtener resultados, los padres decidieron acudir a las autoridades para reportar la desaparición. Ante la falta de información precisa sobre el paradero de Itzel y el tiempo que ya había transcurrido desde la última vez que fue vista, se emitió una alerta Amber con el objetivo de agilizar su localización y difundir sus datos entre la población. De forma paralela, se organizaron operativos de búsqueda en la zona donde la niña había sido vista por última vez. A estas labores se sumaron elementos de las autoridades y un número considerable de vecinos, quienes participaron activamente recorriendo calles, terrenos baldíos,
patios y espacios abiertos. Se estima que alrededor de 200 personas colaboraron en estas acciones durante los primeros días. La búsqueda se concentró principalmente en el área de San Luis Río Colorado, extendiéndose a distintos puntos considerados de interés. Se revisaron zonas cercanas al domicilio de la menor, lugares frecuentados por los niños del vecindario y espacios que pudieran representar algún riesgo. La participación comunitaria fue constante, con grupos que se organizaban para cubrir distintos sectores. Durante estas primeras acciones, comenzaron a surgir nuevos datos que fueron incorporados a las líneas de búsqueda. Algunos vecinos informaron que la misma tarde en que Itzel desapareció, una camioneta blanca desconocida había sido vista merodeando por el área donde los niños jugaban. Aunque no se logró establecer una relación directa con la desaparición, este elemento fue considerado relevante y se difundió entre quienes participaban en los operativos. A pesar del despliegue inicial y del número de personas involucradas, las primeras jornadas no arrojaron resultados positivos. No se localizaron pertenencias de la menor, ni se obtuvo información que permitiera establecer con claridad qué había ocurrido después de su desaparición. La investigación continuó avanzando conforme se reunían más testimonios y se ampliaban las áreas de búsqueda. Conforme avanzaron las labores de búsqueda, uno de los puntos que concentró mayor atención fue un canal ubicado cerca del domicilio de Itzel, ya que era el último lugar donde su hermana tuvo contacto con ella. Ante esta información, las autoridades y los grupos de apoyo realizaron recorridos por los alrededores del canal. Se inspeccionaron las orillas y se llevaron a cabo búsquedas en distintos tramos, incluyendo zonas de difícil acceso. También se emplearon buzos para revisar partes más profundas, ante la posibilidad de que la niña hubiera caído accidentalmente al agua. La familia solicitó que el canal fuera drenado para facilitar una revisión completa del lugar. Sin embargo, esta petición no fue atendida. Las autoridades consideraron que las acciones realizadas hasta ese momento eran suficientes para descartar esa línea, por lo que el canal no fue vaciado. De manera paralela, la búsqueda se amplió a otros puntos cercanos. Se revisaron viviendas, patios, terrenos baldíos y áreas despobladas. Los operativos se extendieron tanto en zonas urbanas como en áreas abiertas, con el objetivo de descartar cualquier posible ubicación donde pudiera encontrarse la menor. A pesar del esfuerzo desplegado, no se localizaron indicios que permitieran avanzar de forma concreta. No se encontraron objetos personales ni señales claras que ayudaran a reconstruir el recorrido de Itzel después de haber sido vista por última vez. Con el paso de las horas, la investigación comenzó a depender cada vez más de testimonios y datos indirectos ante la ausencia de pruebas físicas. Durante los días posteriores a la desaparición, comenzaron a circular distintos elementos que fueron analizados como posibles pistas. Entre ellos, la madre de Itzel informó que tuvo acceso a grabaciones de cámaras de seguridad en las que logró identificar a su hija jugando con otras niñas poco antes de la 1 de la tarde. También circuló un video difundido por un medio local en el que se observaba a varias niñas jugando en la vía pública. En las imágenes aparecía una menor cuya vestimenta parecía no coincidir con la descripción que habían dado tanto la madre como los vecinos. Mientras algunos señalaron que Itzel llevaba pantalón o short de mezclilla, en el video se apreciaba a una niña con lo que parecía ser un vestido o falda, lo que generó dudas sobre si realmente se trataba de ella. A estas inconsistencias se sumaron cuestionamientos sobre el lugar donde fue grabado el video. Algunas personas señalaron que la calle donde vivía Itzel era de terracería, mientras que en las imágenes se observaba una calle pavimentada. Otros mencionaron que podía tratarse de una zona cercana donde residían familiares. Pese a estas versiones, no hubo un pronunciamiento oficial que confirmara o descartara la autenticidad de las imágenes como una pista válida. Otro material que generó confusión fue un video captado en Hermosillo, Sonora, en el que se veía a una niña con un notable parecido físico a Itzel, caminando junto a un hombre. Esta grabación fue revisada por las autoridades,
quienes posteriormente informaron que la menor no era Itzel y que el hombre que aparecía en las imágenes no tenía relación con su desaparición. Estos reportes, aunque fueron difundidos y analizados durante la búsqueda, no condujeron a resultados concretos. Lejos de aclarar el panorama, varios de ellos generaron expectativas que posteriormente fueron descartadas, obligando a las autoridades y a la familia a regresar a los puntos iniciales de investigación, sin contar aún con una pista firme que indicara el paradero de la niña. Mientras la búsqueda continuaba sin resultados concretos, la familia de Itzel comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas desconocidas. En estos contactos, los interlocutores afirmaban tener información sobre el paradero de la niña o aseguraban que se encontraba secuestrada. Sin embargo, todas las llamadas tenían un elemento en común: la exigencia de dinero a cambio de supuestos datos o de la devolución de la menor. Las cantidades solicitadas eran elevadas y estaban fuera del alcance económico de la familia. Ninguna de estas comunicaciones aportó información verificable ni condujo a una pista real. Con el paso del tiempo, quedó claro que se trataba de intentos de extorsión que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y desesperación que atravesaban los padres. Ante la falta de avances, un donante anónimo ofreció una recompensa de $1,500 para cualquier persona que pudiera aportar información útil que condujera a la localización de Itzel. Este ofrecimiento fue difundido con la esperanza de incentivar la colaboración ciudadana y obtener algún dato que permitiera avanzar en la investigación. Pese a ello, no se recibió información concreta que pudiera ser confirmada por las autoridades. Las llamadas y mensajes continuaron generando expectativas momentáneas, pero ninguna de ellas se tradujo en un avance real. La investigación seguía sin una línea clara, y el paso de los días comenzaba a reducir las posibilidades de un desenlace favorable. Con el paso de los días, las labores de búsqueda continuaron sin que se obtuvieran avances significativos. Las autoridades mantuvieron los operativos en distintos puntos de San Luis Río Colorado, ampliando los recorridos hacia zonas desérticas, canales, terrenos baldíos y áreas poco transitadas. Cada nuevo día implicaba revisar espacios ya explorados y sumar otros considerados de interés, conforme surgían reportes aislados. Se emplearon perros adiestrados para rastrear posibles indicios del recorrido de la menor. Estos operativos se realizaron tanto en áreas urbanas como en espacios abiertos, incluyendo zonas cercanas al canal y sectores periféricos de la ciudad. A pesar del despliegue, no se localizaron rastros claros que permitieran reconstruir con precisión qué había ocurrido tras la desaparición. Los vecinos continuaron colaborando de manera activa, participando en brigadas y compartiendo cualquier información que pudiera resultar útil. Sin embargo, los datos seguían siendo fragmentarios y en muchos casos contradictorios. No aparecieron pertenencias de la niña ni señales físicas que indicaran un punto específico al cual dirigir los esfuerzos. Conforme transcurrieron 7 días desde la desaparición, la incertidumbre se volvió constante para la familia y la comunidad. La ausencia de resultados comenzó a generar un escenario cada vez más complejo en el que las hipótesis iniciales perdían fuerza y las posibilidades de encontrar a Itzel con vida se reducían. No fue sino hasta el jueves 30 de mayo de 2019, 7 días después de la desaparición de Itzel, que se produjo un hallazgo. Durante la tarde, fue localizado el cuerpo de una menor en un predio situado a aproximadamente 50 metros del canal, donde la niña había sido vista por última vez. El lugar se encontraba dentro de un área que ya había sido revisada previamente durante los operativos de búsqueda. El cuerpo se encontraba semienterrado, lo que llamó de inmediato la atención de las autoridades y de los vecinos, debido a que esa zona había sido inspeccionada en días anteriores, incluso con apoyo de perros de búsqueda. La cercanía con el canal reforzó la importancia que ese punto había tenido desde el inicio, aunque hasta ese momento no se había detectado nada fuera de lo común. Tras el hallazgo, se confirmó que se trataba de Itzel. La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad, que durante una semana había participado activamente en su búsqueda.
El hecho de que el cuerpo apareciera en un sitio previamente rastreado generó cuestionamientos inmediatos. Surgieron dudas sobre si había permanecido oculto en el lugar desde el inicio, o si fue colocado ahí posteriormente, aprovechando el conocimiento de las zonas ya revisadas. Esta posibilidad se convirtió en un elemento relevante dentro de la investigación, ya que sugería la intervención de alguien familiarizado con el desarrollo de la búsqueda. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado para la realización de los estudios forenses, mientras las autoridades concentraban sus esfuerzos en reconstruir lo ocurrido durante los días posteriores a su desaparición y en identificar a los responsables. El resultado determinó que Itzel falleció por asfixia por sofocación. Durante el examen también se encontraron restos de arena en el conducto nasal, un dato que fue considerado relevante para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Asimismo, se confirmó que había sido víctima de abuso sexual antes de perder la vida. Los peritajes indicaron que la muerte ocurrió el mismo día de su desaparición, descartando la posibilidad de que hubiera permanecido con vida durante los días posteriores. Este hallazgo permitió acotar que el crimen se cometió pocas horas después de que se le perdió de vista. Un día después del hallazgo del cuerpo de Itzel, las autoridades realizaron la única detención vinculada directamente con el caso. Se trataba de un hombre identificado como Aaron Guadalupe, de 29 años, quien trabajaba como guardia de seguridad privado y contaba con antecedentes penales relacionados con delitos previos, entre ellos posesión de droga y robo con violencia. De acuerdo con la información recabada, el hombre realizó una confesión en la que admitió haber sido responsable de quitarle la vida a Itzel. Según su declaración, había observado a Itzel durante varios días y había comenzado a establecer una relación de aparente confianza con ella. Incluso señaló que le había asignado un apodo, lo que evidenciaba que el contacto entre ambos no había sido circunstancial. El detenido afirmó que aprovechó el momento en que la niña se encontraba sola para llevársela, abusar sexualmente de ella y posteriormente quitarle la vida. Esta confesión fue realizada sin que, según se informó, existiera un interrogatorio prolongado previo, lo que llamó la atención por la rapidez con la que el hombre reconoció su responsabilidad. También se confirmó que Aaron Guadalupe había participado de manera activa en las búsquedas realizadas tras la desaparición de Itzel. Desde los primeros días, el hombre se integró a los recorridos organizados por vecinos y autoridades, colaborando en distintas zonas donde se concentraban los esfuerzos por localizarla. Su presencia en los operativos no había generado sospechas iniciales. Por el contrario, era visto como un vecino más que se sumaba a las labores comunitarias. Mostraba interés constante en el avance de la búsqueda y se mantenía atento a la información que circulaba sobre los lugares ya revisados y las áreas que seguían pendientes de inspección. El hecho de que hubiera formado parte de los grupos de búsqueda planteó la posibilidad de que contara con conocimiento detallado sobre los sitios que ya habían sido revisados, así como de los momentos en que se realizaban los recorridos. Esta circunstancia cobró especial relevancia debido a que el cuerpo de Itzel fue localizado en un área que ya había sido inspeccionada con anterioridad. La coincidencia reforzó la hipótesis de que el responsable pudo haber aprovechado esa información para ocultar o trasladar el cuerpo sin levantar sospechas, aunque no se logró establecer con certeza el momento exacto en que esto ocurrió. Con toda esta información, Aaron Guadalupe fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y se le imputaron varios delitos relacionados con la muerte de Itzel. Entre los cargos que enfrentaba se encontraban abuso sexual, feminicidio e inhumación de cadáveres, todos ellos considerados de alta gravedad dentro del marco legal. Debido a la naturaleza de los delitos y a los antecedentes penales del detenido, se estimó que la posible condena podría alcanzar hasta 102 años de prisión. Esta proyección se basaba tanto en la acumulación de los cargos como en el historial delictivo previo que ya constaba en su expediente. Mientras se definía su situación jurídica, Aaron Guadalupe fue ingresado en un centro de detención local bajo prisión preventiva. Por razones de seguridad, fue ubicado en un área de aislamiento
separada del resto de la población penitenciaria. Esta medida se tomó ante el riesgo que corría su integridad física, dado el tipo de crimen por el que era señalado. Durante ese periodo, el proceso legal avanzaba conforme a los plazos establecidos, a la espera de que se llevaran a cabo las siguientes etapas judiciales. Sin embargo, el curso del caso se vería interrumpido de manera inesperada pocos días después, cuando ocurrió un hecho que cambió nuevamente el rumbo de la investigación. El 4 de junio de 2019, cuando el proceso judicial aún se encontraba en una etapa inicial, Aaron Guadalupe fue encontrado sin vida dentro del centro de detención, donde permanecía bajo prisión preventiva. El hallazgo ocurrió durante una revisión rutinaria realizada por el personal de custodia. De acuerdo con la información disponible, el hombre fue localizado en el baño de su celda, colgado con un trozo de cobija. Las autoridades señalaron que había aprovechado un lapso aproximado de 15 minutos en el que no se encontraba bajo vigilancia directa para quitarse la vida. Tras el hallazgo, se iniciaron los protocolos correspondientes para este tipo de hechos. La versión oficial indicó que no hubo participación de terceros. El fallecimiento de Aaron Guadalupe impidió que el proceso judicial avanzara hacia etapas posteriores, como un juicio en el que se evaluaran pruebas, testimonios y responsabilidades de manera formal. Las circunstancias de su muerte generaron cuestionamientos entre algunos sectores, principalmente por el corto tiempo que había pasado desde su ingreso al centro penitenciario y por el hecho de que se encontrara bajo custodia. Sin embargo, más allá de las dudas que surgieron, la muerte del detenido cerró de forma abrupta la posibilidad de obtener más información directamente de él sobre los hechos, incluyendo detalles sobre el tiempo transcurrido entre la desaparición de Itzel y el hallazgo de su cuerpo. La ausencia de un proceso judicial completo dejó varios puntos sin respuesta. No se logró determinar con precisión qué ocurrió con el cuerpo de Itzel durante los días posteriores a su desaparición, ni establecer de manera definitiva en qué momento fue colocado en el lugar donde finalmente fue encontrado. Tampoco fue posible profundizar en otros posibles vínculos o responsabilidades, ya que la investigación se centró únicamente en el detenido. El cierre del caso significó que no se presentarían cargos adicionales ni se continuarían las indagatorias. La carpeta de investigación quedó archivada al no existir más personas formalmente señaladas ni líneas abiertas que pudieran avanzar sin la declaración del principal implicado. Para la familia de Itzel, esto implicó el fin del proceso legal sin una sentencia judicial. La falta de un juicio y de una condena dejó una sensación de resolución incompleta, al no haberse agotado todas las instancias que normalmente permiten esclarecer un caso de esta naturaleza. Con el expediente cerrado, el caso pasó a formar parte de aquellos en los que la verdad judicial quedó limitada por las circunstancias, sin que se lograra reconstruir por completo lo ocurrido, ni ofrecer una respuesta definitiva desde el sistema de justicia. Este caso evidenció tanto la respuesta comunitaria ante una emergencia, como las dificultades que enfrentan las investigaciones cuando los procesos se interrumpen de manera abrupta. Sin una sentencia y con preguntas pendientes, el caso quedó registrado como uno más en los que el sistema de justicia no logró ofrecer una respuesta definitiva. Tenía solo 6 años. Vivía en una colonia olvidada, donde la infancia duraba menos de lo que debería. Esa tarde jugaba frente a su casa, a plena luz del día, mientras su madre lo observaba por unos minutos. Nadie imaginó que ese sería el último momento en que lo verían con vida. Cuando desapareció, todo el barrio salió a buscarlo. Vecinos, familias y otros niños recorrieron calles, terrenos baldíos y casas abandonadas durante horas interminables. El silencio, la angustia y la desesperación se apoderaron del lugar, hasta que una confesión inesperada destapó una verdad tan brutal que sacudió a todo México. Este es uno de los casos más perturbadores y dolorosos que ha vivido México. Un caso que no solo habla de violencia, sino de una infancia rota, de leyes insuficientes y de una realidad que muchos prefieren no mirar. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a impactar.
Hola a todos, yo soy José y antes de comenzar con este caso, los invito a que dejen su me gusta. Eso ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas. También cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias y leerlos. Si consideran que este contenido es importante, compártanlo para ayudar a crear conciencia y para que más personas conozcan estos casos que no deben olvidarse. Su apoyo es fundamental para seguir dando voz a estas historias. Ahora sí, comencemos. Christopher Raimundo Márquez nació el 2 de enero de 2009 en la colonia Laderas de San Guillermo, en Chihuahua, México. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por un entorno profundamente adverso. La colonia era conocida por sus altos niveles de marginación, carencias económicas y una violencia cotidiana que se había vuelto parte del paisaje social. Muchas familias de la zona sobrevivían con lo mínimo. La falta de oportunidades, el desempleo y la ausencia de servicios básicos empujaban a adultos y jóvenes a normalizar dinámicas peligrosas. En ese contexto, el crimen organizado no era una historia lejana, sino una presencia constante, visible y para muchos menores, aspiracional. La violencia no solo se escuchaba, se veía y se aprendía. Niños y adolescentes crecían expuestos a conductas extremas, a relatos de poder y dinero ligados a la delincuencia, sin filtros ni contención. En medio de ese escenario nació y creció Christopher, un niño que, sin saberlo, estaba rodeado de factores que convertirían su entorno en un terreno peligroso, incluso para los más pequeños. Christopher creció en un núcleo familiar frágil y marcado por la ausencia. Era cuidado únicamente por su madre, una mujer que debía sostener sola a sus 3 hijos en medio de una situación económica muy precaria. Además de Christopher, había 2 niños más en la familia. Uno de 2 años y otro de 4, este último con una discapacidad que requería atención constante. El padre biológico del niño nunca estuvo presente en su vida. Sin embargo, durante un tiempo, el niño sí conoció una figura paterna, el hombre que era pareja de su madre y padre de sus 2 hermanos menores. Este hombre falleció a causa de problemas cardíacos luego de haber sufrido varios infartos. Su muerte dejó a la familia aún más vulnerable, tanto emocional como económicamente. La madre de Christopher trabajaba como empleada doméstica. Pasaba largas horas fuera de casa intentando cubrir lo básico para la familia. En ocasiones contaba con la ayuda de su propia madre para el cuidado de los niños, pero muchas veces las responsabilidades recaían directamente sobre Christopher, pese a su corta edad. Apenas con 6 años, el niño ya asumía tareas que no correspondían a alguien de su edad. Se encargaba de vigilar a su hermano menor con discapacidad y de cuidar a los otros niños cuando los adultos no estaban. Esa carga temprana formó parte de su rutina diaria y reflejaba la dura realidad que enfrentó desde muy pequeño. A pesar del entorno difícil en el que crecía y de las responsabilidades que cargaba desde muy pequeño, Christopher era recordado como un niño alegre y lleno de energía. En el año 2015, con tan solo 6 años, era descrito por quienes lo conocían como juguetón, risueño y muy sociable. Le gustaba ir a la escuela y, aunque apenas llevaba pocos años asistiendo, mostraba interés por aprender. Era un niño aplicado dentro de lo que su contexto le permitía y disfrutaba especialmente de los momentos en los que podía jugar y convivir con otros niños de la colonia. En el barrio todos lo conocían. Los vecinos le tenían cariño y solían llamarlo por apodos como Cristo o Negrito, sobrenombres que lejos de incomodarlo lo hacían sentirse querido e integrado. Tenía muchos amigos y pasaba gran parte del tiempo jugando afuera de su casa. Sin embargo, su madre no estaba de acuerdo con que se juntara con niños mayores. Conocía el ambiente de la colonia y sabía que esos chicos ya estaban expuestos a conductas peligrosas. Aún así, en más de una ocasión Christopher desobedecía y salía a jugar a escondidas con ellos, sin imaginar el riesgo que eso implicaba. Así llegamos al 14 de mayo de 2015. Christopher se encontraba jugando por la tarde frente a su casa, como lo hacía casi todos los días. Tenía consigo un pequeño carrito de juguete y permanecía a la vista de su madre, quien lo observaba mientras realizaba las labores del hogar. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde, y por unos momentos todo parecía transcurrir con normalidad. En un punto, la madre entró a la vivienda para revisar unos frijoles que estaba cocinando. No quería que se quemaran, ya que era lo único que la familia tenía para comer ese día. Según su propio testimonio, solo se ausentó unos minutos. Sin embargo, ese breve descuido fue suficiente para que todo cambiara. Cuando volvió a salir,
Christopher ya no estaba. El lugar donde minutos antes jugaba quedó vacío. Al principio su madre pensó que el niño se había ido a jugar con alguno de sus amigos cercanos y que en su entusiasmo se había olvidado de avisar. Aún así comenzó a buscarlo de inmediato en los alrededores. Pasaron los minutos y luego las horas, pero Christopher no regresaba. La preocupación comenzó a crecer y la intuición de que algo no estaba bien se volvió cada vez más fuerte. Fue entonces cuando la madre decidió pedir ayuda. Tras notar que Christopher no regresaba, su madre comenzó a recorrer la colonia en su búsqueda. Tocó puerta por puerta preguntando a los vecinos si lo habían visto o si sabían con quién podía estar. Al inicio, aún conservaba la esperanza de que el niño simplemente estuviera jugando en alguna casa cercana. Pero conforme pasaba el tiempo, la angustia se volvió insoportable. Al ver la desesperación de la madre, los vecinos se unieron de inmediato. La colonia entera se movilizó para buscar al pequeño. Recorrieron calles, terrenos baldíos, revisaron casas abandonadas, vehículos en desuso y cualquier rincón donde un niño pudiera haberse escondido o haber quedado atrapado. Nadie encontró una sola pista. La búsqueda se extendió durante toda la noche. Nadie quiso detenerse. El miedo a que algo grave le hubiera ocurrido al niño mantenía a todos en movimiento. Cerca de las 6 de la mañana del día siguiente, muchos apenas descansaron un par de horas antes de reanudar la búsqueda con la misma urgencia. Al no obtener resultados y con el paso de las horas, la madre acudió finalmente a las autoridades para denunciar la desaparición de su hijo. Al tratarse de un menor de edad, la respuesta fue inmediata. Se inició el protocolo de búsqueda y se activó la alerta Amber. Se difundió una fotografía reciente de Christopher, junto con una descripción detallada para intentar localizarlo lo antes posible. Con la denuncia ya presentada y la alerta Amber activa, las búsquedas continuaron, ahora con la participación de las autoridades junto a los vecinos de la colonia. A pesar del despliegue y del esfuerzo colectivo, no aparecía ninguna pista clara que indicara qué había pasado con Christopher ni hacia dónde podría haber sido llevado. Las horas transcurrían en medio de una tensión creciente. Cada minuto sin noticias aumentaba la angustia de la madre y el miedo de toda la comunidad. Christopher era un niño conocido y querido, alguien que siempre estaba jugando en la calle. Su ausencia se sentía en cada rincón del barrio. Mientras tanto, las personas cercanas al niño, incluidos otros menores de la colonia, participaban activamente en las búsquedas. Nadie parecía saber nada. No hubo testigos, no hubo gritos escuchados, no hubo señales evidentes de violencia. Solo un silencio inquietante que rodeaba la desaparición. Ese vacío de información comenzó a generar una sensación colectiva de desesperanza. La colonia, acostumbrada a la violencia, nunca había enfrentado algo así. La desaparición de un niño tan pequeño sin dejar rastro. Con el paso del tiempo, la esperanza de encontrarlo con vida comenzaba a debilitarse, sin que nadie imaginara aún la verdad que estaba a punto de salir a la luz. El tiempo fue pasando y no fue sino hasta el 16 de mayo de 2015 cuando el rumbo del caso dio un giro inesperado. No fue una pista obtenida por las autoridades ni el resultado de las búsquedas lo que llevó a conocer la verdad, sino la intervención de una madre que decidió acudir con la policía para contar algo que su hijo no podía seguir callando. La mujer explicó que su hijo, Jesús David, un adolescente de 15 años, había pasado la noche anterior inquieto, sin poder dormir. Su comportamiento llamó la atención de su hermana, quien le preguntó qué le ocurría. En un principio, él respondió que estaba pensando en Christopher, lo que no pareció extraño, ya que el niño desaparecido solía jugar con ellos. Sin embargo, poco después confesó algo mucho más grave. Jesús David reveló que la tarde del día en que Christopher desapareció, él y otros 4 menores se habían llevado al niño con ellos. Dijo que todo comenzó como un supuesto juego, una dinámica violenta que imitaba aquello que veían y escuchaban constantemente en su entorno. Un juego que, según su relato, se salió de control. Al escuchar la confesión completa, la madre entendió la magnitud de lo que su hijo estaba diciendo. Sin intentar protegerlo ni ocultar los hechos, tomó la decisión de entregarlo a las autoridades. Fue el propio Jesús David quien condujo a la policía hasta el lugar donde, según él, habían enterrado el cuerpo del niño. Se trataba de un lugar poco transitado, cubierto por tierra, piedras y maleza. Un sitio que había pasado desapercibido durante las búsquedas iniciales. Al excavar en el punto señalado, las autoridades encontraron primero el cuerpo de un perro muerto.
Debajo de este, tal como el menor había descrito, yacía el cuerpo de Christopher. El hallazgo confirmó que el animal había sido colocado de manera deliberada con la intención de confundir a quienes buscaran en el lugar y evitar que continuaran excavando. La escena fue devastadora. El cuerpo del niño presentaba signos evidentes de una violencia extrema, muy por encima de lo que se esperaba incluso en un crimen cometido por adultos. El hallazgo causó una profunda conmoción entre los agentes, los vecinos y especialmente en la madre de Christopher, quien tuvo que enfrentarse a la confirmación de la peor de sus sospechas. Lo que los agentes encontraron confirmó que la desaparición de Christopher no había sido un accidente ni un extravío, sino el resultado de un acto brutal que involucraba a varios menores de edad. A partir de ese momento, la investigación tomó un rumbo completamente distinto. La autopsia confirmó que el niño había sido sometido a una violencia extrema. El cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes, heridas punzocortantes y signos claros de asfixia. También se estableció que las lesiones habían sido infligidas cuando aún estaba con vida, lo que evidenció la brutalidad del ataque y descartó por completo la posibilidad de un accidente. De acuerdo con las declaraciones recabadas la tarde del 14 de mayo, Christopher fue visto jugando solo frente a su casa, cuando una de las menores implicadas se acercó y lo convenció de acompañarla con el pretexto de ir a jugar. El niño accedió sin oponer resistencia. En el trayecto se fueron encontrando con otros menores hasta conformar un grupo de 5 adolescentes y el niño de 6 años. Se dirigieron a una zona apartada, un barranco cercano, lejos de la vista de los vecinos. En ese lugar, la violencia comenzó de forma gradual y fue escalando. Primero lo agredieron físicamente, lo inmovilizaron y le impidieron gritar. Luego, utilizaron una rama presionada contra su cuello hasta provocarle la pérdida del conocimiento. Al creer que ya no reaccionaba, continuaron agrediéndolo. Cuando notaron que aún respiraba, la violencia se intensificó hasta provocarle la muerte. Finalmente cavaron un hoyo improvisado, colocaron el cuerpo del niño y encima el de un perro muerto con la intención de desviar cualquier búsqueda. Después, regresaron a sus casas como si nada hubiera ocurrido y horas más tarde incluso participaron en la búsqueda organizada por los vecinos y la madre de Christopher. Jesús David también señaló a los demás implicados: Valeria, Jorge Eduardo e Irving, estos 3 primos lejanos de Christopher, además de Alma Leticia, amiga del grupo. Todos fueron detenidos. Durante los interrogatorios, los menores mostraron versiones contradictorias y dificultades para sostener un relato coherente. Algunos intentaron minimizar su participación, otros negaron ciertos hechos. Pero las inconsistencias terminaron por confirmar que todos habían tenido algún grado de responsabilidad en lo ocurrido. Lo que más impactó a las autoridades fue la naturalidad con la que describían la violencia. Para ellos, muchas de esas conductas no parecían extraordinarias, sino parte de un entorno donde la brutalidad estaba normalizada. Esta realidad sería clave para comprender no solo el crimen, sino también las decisiones legales que vendrían después. Además de las pruebas físicas, los peritajes psicológicos y sociológicos resultaron clave. Los especialistas analizaron el entorno familiar, social y emocional de los menores, así como su exposición constante a la violencia. Los informes concluyeron que todos crecieron en un ambiente profundamente disfuncional, donde el crimen organizado, la agresión y la falta de límites eran parte de la vida cotidiana. Una vez esclarecidos los hechos, las autoridades se enfrentaron a un obstáculo crucial: el marco legal mexicano respecto a los delitos cometidos por menores de edad. La ley establece límites muy claros sobre la imputabilidad penal, lo que condicionó de manera directa el proceso judicial. En México, los menores de 14 años no pueden ser imputados penalmente. De los 5 implicados en el crimen de Christopher, solo 2 superaban esa edad. Sin embargo, incluso en esos casos, la situación fue más compleja de lo esperado. Uno de los adolescentes mayores fue sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que determinaron que presentaba un retraso mental leve. Aunque tenía la edad legal para ser imputado, los especialistas concluyeron que su desarrollo cognitivo correspondía al de un niño mucho menor, por lo que fue declarado inimputable. Esta decisión generó una fuerte polémica, ya que había participado activamente en los hechos. El único menor que cumplía con los requisitos legales para enfrentar un proceso penal fue Jesús David, quien además había sido el primero en confesar. El resto de los implicados quedó sujeto a medidas de protección, seguimiento psicológico y programas de reintegración social.
Este escenario evidenció una dura realidad. A pesar de la gravedad del crimen, el sistema de justicia tenía un margen de acción muy limitado. La ley priorizaba la protección del menor infractor por encima del castigo, lo que provocó indignación social y abrió un debate nacional sobre la necesidad de reformar las leyes relacionadas con la responsabilidad penal juvenil. Tras concluir la investigación y los peritajes correspondientes, las autoridades dictaron las medidas que, conforme a la ley, podían aplicarse a cada uno de los implicados. El único menor que recibió una condena formal fue Jesús David, quien fue sentenciado a 9 años de internamiento en un centro de reclusión para adolescentes. Esta pena fue la máxima permitida dentro del sistema de justicia juvenil en México. Los otros 3 menores imputados, entre ellos 2 niñas y un niño, fueron enviados a un albergue del DIF, donde cumplirían 3 años de resguardo institucional y 2 años bajo libertad asistida, además de recibir atención psicológica obligatoria. Estas medidas buscaban su reintegración social más que un castigo. En el caso del adolescente declarado inimputable por su condición mental, no se impuso ninguna condena penal. Únicamente se ordenó un seguimiento psicológico continuo, decisión que fue duramente criticada por la opinión pública debido a su participación en los hechos. Con el paso del tiempo, las familias de algunos de los implicados optaron por abandonar la colonia y comenzar una nueva vida en otros lugares. Años después, todos los menores involucrados recuperaron su libertad y continuaron con sus vidas fuera del sistema institucional. Para muchos, estas resoluciones resultaron profundamente injustas. Mientras los responsables tuvieron la posibilidad de rehacer su futuro, Christopher no tuvo esa oportunidad. Esta sensación de impunidad dejó una herida abierta en la sociedad y sobre todo en la madre del niño. Tras conocerse las sentencias, la madre de Christopher expresó públicamente su dolor, pero también su profunda inconformidad con la forma en que se había impartido justicia. Para ella, ninguna condena podía compensar la pérdida de su hijo, pero consideraba que las medidas impuestas eran desproporcionadamente leves frente a la brutalidad del crimen. En distintas declaraciones manifestó que los responsables, a pesar de ser menores, tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. Desde su perspectiva, el hecho de que varios de ellos quedaran en libertad con el paso de los años era una muestra de que las leyes no protegían verdaderamente a las víctimas. Llegó a afirmar que, como mínimo, los implicados deberían haber pasado décadas en prisión. El caso generó una fuerte reacción a nivel nacional. Sectores de la sociedad exigieron el endurecimiento de las leyes penales para menores, mientras otros advirtieron sobre los riesgos de criminalizar a niños y adolescentes que también eran víctimas de contextos violentos y de abandono social. El debate quedó dividido entre la necesidad de justicia y la obligación del Estado de ofrecer oportunidades de rehabilitación. La historia de Christopher se convirtió así en un símbolo de una problemática mucho más amplia: la violencia normalizada, la falta de protección a la infancia y las limitaciones de un sistema legal que, para muchos, no estuvo a la altura de la gravedad de los hechos. El caso de Christopher Raimundo Márquez dejó una marca profunda en México, no solo por la edad de la víctima ni por la brutalidad de lo ocurrido, sino por lo que reveló sobre una realidad que muchas veces se ignora. Niños creciendo en entornos donde la violencia es cotidiana, donde el crimen se normaliza y donde la infancia se pierde demasiado pronto. La muerte de Christopher no fue producto de un hecho aislado, sino la consecuencia de múltiples fallas acumuladas: pobreza, abandono, falta de protección institucional y un sistema que llegó tarde. Mientras algunos de los responsables tuvieron la oportunidad de rehacer sus vidas, la suya quedó truncada para siempre, dejando a una madre con un dolor irreversible. Este caso obliga a mirar más allá del crimen en sí y a preguntarnos qué está fallando como sociedad. ¿Qué tipo de infancia se está construyendo en los sectores más vulnerables y cuántas historias similares podrían repetirse si no se atienden las causas de fondo? Christopher tenía solo 6 años, y su historia permanece como un recordatorio incómodo y necesario de todo lo que aún queda por cambiar. En julio de 2022, toda una familia fue encontrada sin vida en su residencia en México. Pero a pesar del horror que representó la tragedia, las autoridades tuvieron una pizca de esperanza cuando hallaron a 3 sobrevivientes, 2 pequeños y una mujer embarazada, hija y hermana de las demás víctimas. Lo que en un principio empezó como la historia de una heroína, terminó con el descubrimiento de una red de secretos, engaños y codicia.
Hola a todos, yo soy León y los invito a quedarse hasta el final de este video para que descubran todo lo que ocurrió en este impactante caso. Pero antes de empezar, me gustaría saber desde dónde nos ven. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos de la vida real. Comencemos. Cerca de las 11:45 de la noche del 3 de julio de 2022, mientras las calles de Veracruz se llenaban de luces y festejos por el carnaval, a tan solo unas cuadras de un cuartel militar cuya vigilancia parecía impenetrable, se recibió una llamada alertando sobre una masacre ocurrida en una propiedad que albergaba 3 viviendas pertenecientes a la familia Castillo Candela, conocidos carniceros exitosos. Cuando los oficiales llegaron a la residencia, hallaron una escena desordenada: manchas de sangre en las paredes, muebles volteados y 7 miembros de la familia con heridas de bala y arma blanca. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Castillo Hernández, de 63 años, y su esposa María Concepción Candela Barbosa, de 62. También murieron sus hijos Óscar Castillo Candela, de 45, y Yuridia Edith Castillo Candela, de 44. Su cuñada María de la Luz Estrada Holguín, de 42 años, su pariente Óscar Valentín Castillo Estrada, de 38, y el más joven Mario Alberto, de 15 años, sobrino de varios de ellos, cuya vida terminó de manera trágica e inesperada. A pesar de la tragedia, hubo algunos sobrevivientes. Yesenia Ivonne Castillo Candela, de 35 años, hija de José Luis y María Concepción, junto a su hijo Luis Aldair, de 7 años, y su sobrina Geraldine, de 5, hija de Yuridia. Ellos lograron escapar del ataque casi ilesos. Lo que más impactó a los policías fue que la mujer estaba en un avanzado estado de gestación. Yesenia fue encontrada acurrucada en el umbral, temblando, con los ojos vidriosos y los brazos envueltos protectoramente alrededor de los pequeños. La joven les dijo a los oficiales que unos sujetos habían entrado en su casa armados y no pudo detenerlos, y que ella se había ocultado en un cuarto trasero, cubriendo las bocas de los niños para sofocar sus llantos mientras los disparos resonaban como truenos. Salió con rasguños leves que atribuyó al pánico ciego del escape. Al principio la mujer fue tratada como una heroína, pero la investigación policial desentrañó una trama de engaños y mentiras. Pero para llegar a la raíz de este hecho tan atroz, es necesario entender la historia de la familia. La historia de los Castillo Candela inicia en un rincón rural de Durango, donde José Luis Castillo Hernández, conocido como el Peludo por su barba espesa y su carácter rebelde, y María Concepción Candela Barbosa construyeron un imperio modesto. José Luis, nacido en la década de los años 50, en las inmediaciones de Lerdo, aprendió desde niño el arte de negociar, mientras que María Concepción, nacida en una aldea cercana, complementaba el trabajo con sus manos expertas. Su unión dio vida a 6 hijos, entre ellos Óscar, el mayor, robusto y trabajador; Yuridia Edith, de espíritu vivaz y mano firme en las finanzas; otro hijo varón cuyos datos no se mencionan. Luego vino Yesenia Ivonne, nacida en 1987. Posteriormente llegó su hermana Yamilet, quien con el tiempo se convirtió en mediadora en las tensiones domésticas, y finalmente un último varón más para completar el clan Castillo Candela. La infancia de Yesenia transcurrió en un entorno de escasez y tenacidad, rodeada de hermanos y el bullicio de los mercados locales, donde el regateo diario marcaba el ritmo de la existencia. A los 5 años,
Ya acompañaba a su madre al mercado, aprendiendo a regatear por un puñado de chiles o a seleccionar las mejores gallinas para el sacrificio, aprendiendo el valor de cada peso. Para el año 1992, la pobreza acechaba constantemente. Una sequía prolongada diezmó las cosechas, por lo que José Luis emigró temporalmente a Torreón, trabajando en una maquiladora de textiles por salarios míseros. María Concepción, sola con los niños, enfrentaba noches de insomnio tejiendo mantas que vendía en los mercados. José Luis comenzó a incursionar en el comercio informal de carnes, comprando reses flacas en subastas y vendiéndolas en porciones a vecinos. María Concepción lo secundaba limpiando y empaquetando. La familia no tenía grandes ingresos, pero el comercio de carnes les aseguraba un techo y comida. Para comienzos del año 2000, cuando Yesenia transitaba la adolescencia, su vida empezó a mostrar fisuras. La aparente estabilidad familiar se vio amenazada por la sequía y la falta de oportunidades en Durango, lo que llevó a los Castillo Candela a tomar una decisión difícil: abandonar su tierra natal en busca de un futuro más prometedor. La mudanza fue abrupta. Cargaron sus pertenencias en un camión desgastado y se dirigieron a Veracruz, atraídos por las posibilidades que ofrecía el puerto y sus mercados. Se instalaron en un barrio modesto, pero lleno de vida. Allí alquilaron un terreno con 3 viviendas contiguas, una para los padres, otra para Óscar y su familia, y la tercera compartida entre Yuridia y Yesenia. El cambio no fue sencillo. Yesenia, que había dejado atrás amistades de infancia, enfrentaba una nostalgia persistente. Caminaba largas distancias para asistir a la secundaria pública, donde sobresalía en matemáticas, aunque evitaba destacar en lo social. Prefería perderse en libros prestados que narraban aventuras lejanas. A los 18 años, Yesenia se integró al negocio familiar. Aprendió a pesar carne, negociar con proveedores y atender clientes en el mercado Hidalgo. Comenzó como cajera con un salario modesto que ayudaba a cubrir el alquiler. Con el tiempo, asumió responsabilidades mayores, administrando inventarios y atendiendo a clientes frecuentes. La familia había crecido comercialmente, de un solo puesto en Durango a 15 carnicerías en Veracruz, reconocidas por sus cortes frescos y chorizos caseros. Además, trajo la modalidad de que los fines de semana se vendían botanas, como chicharrones y barbacoa, que tuvo un gran éxito entre los lugareños, quienes dejaron de ir a las otras carnicerías. Yesenia se volvió hábil en las ventas, con una sonrisa que calmaba reclamos y una mirada precisa para detectar cuentas pendientes. Aunque lograba cierta independencia económica, el ritmo del negocio la agotaba y el cansancio se reflejaba en su rostro, disimulado con maquillaje ligero. En lo personal, su vida transcurría con aparente tranquilidad. Durante la adolescencia, tuvo relaciones breves sin mayor profundidad. No era dada a fiestas ni salidas nocturnas. Prefería las veladas familiares, ayudando en la cocina o conversando con su hermana Yuridia. En 2010, conoció a Luis Aldair, un mecánico reservado del mismo barrio. Su relación nació en el mercado cuando él reparaba el refrigerador del puesto de carnes. Luis era sereno, el equilibrio perfecto frente a la intensidad de la familia. Se mudaron juntos en 2012 y 3 años después nació su primer hijo, Luis Aldair Jr., un niño alegre que llenó el hogar de risas y juguetes. Aunque no formalizaron su unión, vivían como pareja estable, compartiendo domingos en la playa y planes de ahorro para una casa propia. Luis colaboraba en el negocio, recogía insumos y cuidaba al niño
durante los largos turnos de Yesenia. Pero las tensiones familiares comenzaron a enturbiar su rutina. José Luis, protector en exceso, comenzó a desconfiar de Luis y Yesenia, quienes llevaban una vida de lujos, fiestas y toda clase de excesos a costa de las carnicerías. Para el año 2018, los desacuerdos sobre el control de los negocios se intensificaron. Óscar, el mayor de los hermanos, manejaba las finanzas, mientras Yesenia exigía mayor participación, convencida de que su esfuerzo merecía reconocimiento. Yuridia intentaba mediar, pero el resentimiento por la herencia ya se gestaba. Yesenia sentía que su padre favorecía a Óscar, y los rumores sobre un posible desfalco en 2020 agravaron el conflicto. Se sabe que en una auditoría, el padre encontró un fraude, así como reclamos de una empresa que les suministraba materia prima y que reclamaba por un faltante millonario. La suma del fraude perpetrado por la hija y su pareja presuntamente era millonaria, y eso puso muy mal a la familia, sobre todo al padre, que estaba haciendo lo posible por enderezar la empresa. Al descubrir irregularidades en las cuentas que ella manejaba, José Luis le retiró parte de la administración y decidió heredar en vida, dando mayor porcentaje a sus otros hijos, lo que provocó silencios incómodos y miradas de desaprobación por parte de Yesenia. Óscar y Yuridia se alinearon con su padre, y Yesenia comenzó a sentirse excluida. En las noches le decía a su pareja que también tenía derecho a lo que habían construido. En conversaciones privadas con su madre, expresaba su frustración por sentirse relegada, mientras que María Concepción respondía con gestos de consuelo y llamados a la paciencia. El segundo embarazo de Yesenia, descubierto en noviembre de 2021, pareció traer una tregua. La familia organizó un baby shower sencillo en junio de 2022. José Luis, emocionado, prometió que el nombre del nuevo bebé quedaría ligado a una de las carnicerías como legado. Yesenia, ya en el 8º mes de gestación, compartía en redes sociales imágenes tiernas y videos familiares, mostrando una felicidad que contrastaba con las tensiones internas, pues en privado insistía en reclamar una mayor parte del negocio pensando en el futuro de sus hijos. En medio de este ambiente de resentimiento y ambición, llegamos a la noche del 3 de julio de 2022. Mientras la ciudad celebraba su carnaval con música, turistas y vigilancia reforzada, una masacre se gestaba en silencio. Cerca de la medianoche, un grupo de sicarios armados irrumpió en el complejo familiar. Una vez dentro, los atacantes se desplazaron por las viviendas con precisión letal y ejecutaron a cada miembro de la familia. Las balas atravesaron los cuerpos y algunos fueron rematados con arma blanca. 7 vidas fueron arrebatadas en minutos. El padre con un disparo en el pecho, la madre acuchillada fue encontrada en la cocina, los hermanos y cuñados abatidos en el salón y el adolescente alcanzado mientras dormía. Según los reportes oficiales, las víctimas recibieron tiros de gracia, un sello característico del crimen organizado. En cuestión de minutos, el mundo que los Castillo Candela habían construido fue destruido. Al llegar, la policía encontró una escena de horror. Fiscales, peritos forenses y agentes ministeriales iniciaron la investigación de uno de los homicidios múltiples más brutales en la historia reciente del Estado. La Fiscalía General del Estado asumió el caso y desplegó una investigación de gran escala, prometiendo que no habría impunidad. La cobertura mediática fue un torbellino de empatía. Al amanecer del 4 de julio, reporteros acordonaron la escena
transmitiendo imágenes borrosas del predio iluminado por reflectores policiales. Aunque inicialmente se manejaron 3 líneas de investigación, los detalles se mantuvieron en secreto. En ese vacío informativo surgieron varias hipótesis. La más repetida apuntaba a una posible extorsión, el cobro de una vacuna por parte de grupos criminales. Dado el crecimiento visible del negocio de carnes, muchos consideraban plausible que la familia hubiera sido blanco de amenazas por negarse a pagar. Sin embargo, en los laboratorios forenses y salas de interrogatorio, la narrativa comenzó a cambiar. Mientras la investigación avanzaba, el enfoque de las autoridades empezó a desplazarse. Lo que inicialmente se interpretó como una masacre perpetrada por fuerzas externas, una posible represalia del crimen organizado, empezó a adquirir una dimensión más íntima y perturbadora. Los peritos forenses iniciaron el análisis de la escena, recolectando evidencia física como casquillos de balas, heridas de arma blanca en algunas víctimas y sangre esparcida en patrones que sugerían un ataque rápido y preciso. Un detalle crítico emergió ese mismo día. Las puertas de la propiedad, tanto la principal como las internas de las 3 viviendas conectadas, no mostraban signos de haber sido forzadas, lo que descartaba un asalto típico de robos o ataques narcos. Esta anomalía, reportada por peritos, llevó a los investigadores a sospechar que los atacantes tenían acceso facilitado, posiblemente por alguien dentro. Yesenia fue entrevistada como testigo clave. Su relato inicial se mantuvo describiendo cómo se escondió con su hijo y su sobrina en un cuarto trasero, escuchando disparos y gritos. Aunque la policía tomó su declaración como la de una sobreviviente traumatizada, el detalle de la puerta intacta sembró dudas tempranas. La investigación avanzó con entrevistas a vecinos y análisis forense. Residentes de la colonia reportaron haber visto un sedán gris merodeando el predio días antes del crimen, específicamente el 1 y el 2 de julio. El análisis balístico confirmó que los disparos eran de armas comunes en el mercado negro local, pero la precisión de los ataques, concentrados en las víctimas adultas sin daños colaterales extensos, sugería una operación planeada con conocimiento del lugar. Un avance significativo ocurrió el 10 de julio, cuando la unidad de inteligencia de la Fiscalía analizó los registros telefónicos de Yesenia, en los cuales se detectaron múltiples llamadas y mensajes entre su número y celulares desechables registrados en Coahuila vinculados a células criminales menores que operaban en el comercio ilícito de Durango y Veracruz. Uno de los mensajes, parcialmente recuperado tras ser borrado, aludía a arreglos pendientes y un pago por servicio, programado para después del 3 de julio. Esta evidencia, aunque no concluyente por sí sola, marcó un punto de inflexión. Yesenia pasó de testigo a persona de interés. Los investigadores hipotetizaron que había contactado sicarios, posiblemente a través de conexiones en el mercado cárnico, donde proveedores dudosos eran comunes. Entre el 11 y el 20 de julio, las autoridades profundizaron en los testimonios de los sobrevivientes. La sobrina de 5 años proporcionó una declaración protegida bajo supervisión psicológica. Aunque limitada por su edad, mencionó que Yesenia no mostró sorpresa ni intentó huir activamente durante los disparos, sino que los condujo al cuarto trasero con calma inusual, cubriendo sus bocas para silenciarlos. Este detalle, aunque no definitivo, contrastaba con el relato de pánico descrito por Yesenia. Su hijo no proporcionó datos contradictorios
pero su testimonio fue menos claro debido al trauma. Paralelamente, peritos encontraron huellas parciales de zapatos en el marco de la puerta principal, compatibles con el calzado que Yesenia usaba esa noche. Aunque no eran prueba directa de ejecución, sugerían que ella manipuló la entrada antes o durante el ingreso de los atacantes. Asimismo, las cámaras de vigilancia cercanas captaron el sedán gris que mencionaron los vecinos, abandonando la zona poco después de la medianoche del 3 de julio, pero la calidad del video no permitió identificar los rostros. La fiscalía trianguló estos hallazgos con el móvil económico. Las disputas por la herencia del negocio familiar y un lote en Durango, mencionadas por familiares en entrevistas, apuntaban a Yesenia como alguien con motivos para eliminar a los principales herederos, sus padres y hermanos. A finales de julio, los detectives rastrearon movimientos financieros en cuentas asociadas a Yesenia. Según los registros, se detectaron transferencias sospechosas desde una cuenta personal a un contacto en Coahuila realizadas días antes y después del crimen. Lamentablemente, es la hija del dueño de las carnicerías. Es triste, muy lamentable. Se tienen indicios claros de las motivaciones que se dieron. El 2 de agosto de 2022, Yesenia fue arrestada en Ciudad Lerdo, en un operativo coordinado entre fuerzas de 3 estados. El despliegue fue desproporcionado. Un grupo armado para arrestar a una mujer embarazada y en duelo. La imagen de Yesenia esposada, escoltada por agentes, se convirtió en símbolo de una investigación que ya la había condenado ante la opinión pública. Al ser detenida, suplicó por la seguridad de su futuro hijo. Fue trasladada a Veracruz y presentada ante un juez, quien la vinculó a proceso por 7 cargos de homicidio doloso calificado. Dada la gravedad de los cargos, se le impuso prisión preventiva oficiosa, una medida que la mantendría tras las rejas durante todo el proceso sin posibilidad de fianza. Días después, dio a luz bajo vigilancia estatal. El nacimiento de su hijo dentro de un penal añadió una capa de complejidad emocional al caso. El bebé, hijo de una mujer acusada de acabar con la vida de sus propios padres y hermanos, comenzó su vida en una celda. Por ley, se le permitió permanecer con su madre en un área materna de la prisión, aunque su futuro era incierto. El proceso judicial, por su parte, avanzó con dificultades. En diciembre de 2023 y mayo de 2024 se renovó la vinculación a proceso a pesar de los amparos presentados por la defensa, que alegaba la ausencia de pruebas directas como armas o identificaciones de los sicarios. El juicio oral comenzó en enero de 2025, captando la atención nacional. En la sala, fiscales y defensores presentaron versiones diametralmente opuestas, cada una intentando imponer su verdad en medio de un ambiente cargado de mucha tensión. La fiscal construyó su caso sin confesión ni arma homicida, apoyándose en pruebas circunstanciales como registros telefónicos que la vinculaban con presuntos cómplices antes del ataque y testimonios de testigos protegidos que, según afirmaron, la señalaban como la mente detrás del crimen. Para los fiscales, su supervivencia no fue casualidad, sino parte de un plan meticuloso. La defensa intentó sostener que Yesenia había actuado bajo coacción paterna y que su rol era el de una sobreviviente. Sin embargo, las evidencias presentadas, como los videos de vigilancia que mostraban su salida del lugar sin signos de pánico, terminaron por debilitar esa versión. La fiscalía, por su parte, solicitó una pena ejemplar,
hasta 70 años de prisión por cada víctima, pero el temor de una sentencia acumulada, 490 años, se instaló entre sus allegados. El 6 de octubre de 2025, la jueza dictó sentencia. Yesenia Ivonne Castillo Candela fue hallada culpable por homicidio doloso calificado. La condena se formalizó el 15 de octubre, 20 años de prisión, acompañados de una reparación económica de 6.1 millones de pesos, 875,000 por cada víctima y la suspensión de sus derechos políticos. Mientras la Fiscalía y varios familiares inconformes solicitaron su intención de apelar, buscando que el delito se reclasificara como homicidio calificado, lo que permitiría una pena mínima de 70 años, la defensa de Yesenia anunció que también apelaría, convencida de que se había cometido un error judicial. Estamos solicitando, en primer lugar, que se abra una investigación verdadera. ¿Por qué? Porque en este asunto el periodo de investigación fue de 6 meses, como marca la ley, en 2 periodos que cumplen 6 meses, y jamás hay un acto de investigación de la Fiscalía General del Estado para soportar esta acusación que están haciendo sin ningún señalamiento. No saben ni siquiera cuántos entraron al domicilio y cuántos cometieron el crimen. Y lo más alarmante, los autores materiales, los sicarios que ejecutaron la masacre, nunca fueron identificados ni capturados. El Estado, centrado en la condena de Yesenia, parecía haber abandonado la búsqueda de quienes empuñaron las armas. Hasta finales de octubre de 2025, la investigación permanecía abierta, pues existen indicios sólidos sobre la participación de al menos 2 personas más, presuntamente sicarios vinculados a redes criminales en Durango o Coahuila. Los autores materiales siguen prófugos, las versiones se fragmentan y las preguntas más incómodas persisten. ¿Cuánto pesa el resentimiento heredado? ¿Cuándo se rompe el lazo de sangre? ¿Puede una traición familiar eclipsar años de silencio y dolor? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que 20 años bastan? ¿O Yesenia merecía más? Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.